Hola Juan, Dios te bendiga mucho. Un abrazo tenerte conmigo, a ver, abrir las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu ministerio. Yo sé que estás muy lejos, estás al otro lado del mundo. Y me gustaría que te presentaras, Juan. Dios te bendiga mucho. Gracias, Paolo. Igualmente, sí, hombre, aquí estamos, en el otro lado del mundo. Esto de las redes nos permite comunicarnos en cuestión de segundos con cualquier parte del planeta y del globo terráqueo, ¿no? Yo digo que las redes nunca estuvieron tan santificadas como en estos tiempos. Bien, Juan Varela, un servidor, junto con mi esposa María del Mar, llevamos 25 años trabajando en todo lo que tiene que ver con temática familiar, matrimonial. Fundamos hace 14 años el Instituto de Formación Familiar, una institución de ámbito teológico que se especializa en formar al liderazgo en el área de la pastoral familiar, ¿no? Trabajamos cursos de consejería bíblica, de mediación familiar, de identidad sexual y de género, con toda la problemática y confusión que tenemos en estas áreas. Hacemos charlas, conferencias, retiros matrimoniales, escuelas de padres, consejería personal también. Es decir, procuramos constituirnos en una herramienta, en un brazo de apoyo ministerial al cuerpo de Cristo en general, sea en España, en Latinoamérica o en Norteamérica, ¿no? Y también con la editorial CLIE tenemos un compromiso de ser los escritores de CLIE para temática de familia. Wow. Y ya tenemos con CLIE 6 libros publicados, todos trabajando algún aspecto de la temática familiar, ¿no? Tenemos un hijo, pronto cumple 25 años, Noel Josué, y él nos ha enseñado la hermosa dimensión de ser padres. Y ahí seguimos, en esta lucha y en este apasionante ministerio. Hoy, más que nunca, defendiendo una institución a la que hemos sido relegados por los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Porque la familia es el refugio y la fortaleza donde mejor podemos vencer cualquier tipo de virus. Sí, no. Y agradecerte porque yo te conocí en Lima el año pasado dando uno de estos temas muy hermosos, y yo sé que tú estás en Sevilla ahora, en España, donde hubo mucha dificultad, mucho problema. Nosotros estamos en cuarentena ahora, y me gustaría empezar esta entrevista contigo, Juan. Dice, ¿dónde están puestos nuestros ojos en tiempos de crisis? ¿Dónde están puestos tus ojos, Juan? Es una buena pregunta. Pero te voy a responder diciendo dónde no deben estar puestos nuestros ojos en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de crisis nuestros ojos no pueden estar puestos en las circunstancias, porque nos ocurriría algo parecido a lo que le ocurrió a Nehemías en la reconstrucción. De pronto sus fuerzas desfallecen, su ánimo decae, y en vez de mirar al frente se pone a mirar los escombros que tenía y todo lo que le quedaba por trabajar, y entonces ahí el desánimo llegó a su vida. En tiempos de crisis tenemos que ser atalayas entendidos en los tiempos. El concepto de atalaya es alguien que mira al horizonte previniendo lo que va a venir para poder de esta forma prepararse, ¿no? La palabra en 2 de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Por tanto, en tiempos de crisis no hay que negar la realidad, pero tenemos que mirar mucho más allá de la realidad, prever lo que va a venir, y entonces poner nuestra confianza en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay que analizar, hay que tomar decisiones, mantener la cabeza fría y mantener sobre todo la mirada puesta por delante, porque también la palabra establece, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Esa sería la línea, Paolo, para no caer en desesperación por la mirada horizontal, aprender a mantenerla en vertical, ¿verdad? Wow, es verdad, es súper edificante lo que tú te dices, porque muchos, y yo creo que también líderes, muchos han puesto la cabeza abajo, se ven en las circunstancias que no pueden salir, que están confinados, que no hay trabajo, que la iglesia está encerrada. Entonces, ahí hay que poner nuestros ojos. ¿Qué pasa? Bueno, tú lo sabes que ahora viene un desplome económico. ¿Qué pasa para los hijos de Dios en este tiempo que viene el desplome? Bueno, vienen tiempos realmente muy complicados. El año 2020, ahora las generaciones se acortan, todo va muy a prisa. Los cambios sociales están sufriendo una aceleración de absoluto vértigo, ¿no? Las generaciones que siempre fueron de 40 años ahora son cada 20 años. Todo va muy a prisa. Es decir, el año 2020 cierra la primera generación del nuevo milenio. Y lo cierra con lo que estamos denominando una generación bisagra. Cierra una generación y abre otra, donde
donde el mundo, evidentemente, por causa de la pandemia y de todo lo que venía detrás de esta, pues va a ser otro muy distinto, con claves para interpretar la realidad de forma muy, muy distinta, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que avecinar todo lo que viene dentro de esta nueva generación que con el siglo XXI, con la segunda generación del nuevo milenio, se nos viene. La pandemia que se nos viene, como tú bien dices, es la económica, evidentemente. Esto va a ser un desastre económico sin precedentes, ¿no? Y por cierto que la economía es uno de los grandes conflictos que hace que muchas familias hagan agua por todos lados, ¿no? en el barco de su historia. Entonces las crisis económicas hay que preverlas. Esto tiene mucho que ver también con una mentalidad de anticiparnos a lo que viene. Las familias deberían de tener una economía lo suficientemente saneada como para tener un colchoncito del que poder tirar en situaciones complicadas. Lo que pasa es que esto no es una crisis de 2 meses, esto es una crisis que va a durar literalmente años. Y en esos periodos de crisis económica, la familia tiene que hacer piña. En España hubo una tremenda crisis como la hubo hace años en todo el mundo, y los abuelos, aquellos que cobraban pensiones, fueron los que tuvieron que apoyar a sus hijos cuando estos se quedaron sin trabajo, y haciendo piña y unidad lograron salir adelante, ¿no? La crisis económica que se nos avecina lo es, no solo económica, va a ser una crisis de valores, va a ser una crisis en muchísimos aspectos, y tenemos que fortalecernos en el primer ámbito de relaciones donde tenemos que aprender a estar fuertes, sólidos y firmes, que es la familia. Y nos va a tocar apretarnos el cinturón, por supuesto, y nos va a tocar administrar muy bien la economía que lamentablemente muchas familias no van a tener, y bueno, tendremos que prepararnos para el periodo de vacas flacas que viene por delante, ¿no? No olvidando nunca que Romanos 8:28 establece un principio que hay que aplicarlo a cualquier área de nuestra vida y a cualquier circunstancia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estamos convencidos de que Dios se va a servir de esta pandemia para fortalecer familias, para restaurar relaciones, para reevaluar nuestro compromiso con Dios y para salir fortalecidos de esta situación, porque los tiempos y las edades siguen estando en control de nuestro Dios. Amén. Juan, retomando un poquito lo que mismo me estabas diciendo, ¿cómo enfrento estas crisis como familia? Porque acá estaba recién hablando también con un amigo en Estados Unidos que aumentó mucho el tema de la violencia familiar con este tiempo de encierro, mucho divorcio, porque mucha gente no entendía ser familia, o sea, vivía rutina, llegaba a la casa, prendía el televisor y esa era su vida de trabajo nomás. Sí, eso es cierto. Es decir, la crisis ha revelado la debilidad o la fortaleza de nuestro ambiente familiar. Eso es una realidad. Pero era necesario, ¿no? Yo llamo a todo este asunto un SELA impuesto. Amén. Porque de pronto el mundo ha entrado en un stand-by donde todos hemos sido confinados a nuestros hogares y de pronto ya no somos profesionales o pastores. Ahora nuestro rol 24/7 es padre, esposo y hijo de Dios. Y creo que son 3 áreas a las que hay que darle muchísima importancia. Y como venimos diciendo de que todo ayuda para bien, este SELA impuesto es cierto que revela la fragilidad de muchas relaciones, es cierto que revela que muchas parejas tenían una huida hacia adelante, basando más su historia en la profesionalidad o aún en el ministerio, y nos hemos olvidado de que la base de cualquier otra cosa son nuestros primeros roles en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces las familias ahora se tienen que preparar. El tiempo hay que organizarlo muy bien. Hay que dedicar tiempo a lo reflexivo y hay que dedicar tiempo a lo lúdico también. Es el momento de recobrar los viejos juegos familiares con los que quizá jugábamos antaño. Es el tiempo de ver películas, no yo en mi cuarto, tú en el tuyo y el otro en cuarto le decimos a la habitación, al dormitorio, ¿no? Sino tiempos familiares. Hay que recuperar todo eso. Hay que recuperar el sentido del altar familiar. Ahora no hay excusa. Padres que no podían comer con sus hijos ninguna comida del día porque estaban fuera. Ahora hay que recuperar el sentido bíblico de la mesa. El sentarnos sin celulares, sin televisión, a compartir. Hay que recuperar el sentido de las comidas, porque fíjate, Paolo, que las mayores enseñanzas de Jesús
se daban en torno a una mesa, se daban en torno a una comida. La palabra compañerismo quiere decir literalmente en su etimología comer pan con, porque alrededor de la mesa se genera un ambiente propicio para compartir, para hablar, para comunicar. Entonces las parejas y las familias tienen que organizarse muy bien su tiempo entre lo lúdico, entre lo reflexivo. Hay que organizarse perfectamente bien porque las 24 horas del día en casa pueden dar para mucho, pero también dan para mucho roce y para muchos conflictos. Hay que cuidar muy mucho la comunicación y sobre todo, Paolo, no tenemos que mirarnos mucho el ombligo, que decimos en España, pensando lo que nos acontece, qué desgracia, mira que estar aquí y lo que tenía que hacer y ahora no tengo economía. No. El cristiano no tiene que mirarse el ombligo, sino que tiene que ser consciente de que al igual que la viuda que acude a Eliseo en necesidad, la gran pregunta que Eliseo le hace a la viuda es: ¿qué tienes en casa? Y la viuda le dice: un poquitito de aceite, ¿no? Entonces, el profeta no le pide que administre muy bien lo poquito que tiene para que pueda pasar la pandemia, ¿verdad? No. Le dice, las matemáticas divinas funcionan de otra forma. Le dice: ¿qué tienes en casa? Un poco de aceite. Pide a tus vecinos, círculo de influencia, vasijas vacías, y llénalas. Nuestro propósito aquí, en la pandemia y en nuestras familias, tiene que ser dar, tiene que ser bendecir, tiene que ser cumplir la regla divina de que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas, ¿no? Entonces, en el entorno familiar hay que preocuparse de sacar lo mejor de nosotros mismos, organizarse bien el tiempo de lúdico, tiempo de reflexión, tiempo de intimidad con Dios, que a todos nos viene muy bien recuperar tiempo de intimidad con Dios. No somos hijos del ministerio, Paolo, y a veces muchos pastores podríamos caer en ese error. No, somos hijos de Dios. Dios de pronto ya lo hemos dejado de recluir a un espacio del domingo un par de horas. De pronto Dios nos damos cuenta de que no es un ídolo para adorar el domingo un par de horas, sino un padre con el que hay que mantener una relación diaria, ¿no? Entonces hay que tener relación diaria con Dios, tiempos devocionales en familia, recuperar el sentido de las comidas comunitarias, el altar familiar, lo lúdico, lo reflexivo. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio libera estrés y favorece las famosas hormonas de la felicidad. Y si uno no tiene grandes espacios en su hogar, pues que se dedique a hacer flexiones, a levantar garrafas de agua pesadas, a subir y bajar escaleras si las tiene, pero hay que organizarse y hay que hacerlo para no caer en ningún tipo de desesperación, ¿verdad? Amén. No, súper edificante, y todo lo que nos estás expresando cae en el corazón hondo, porque uno también pasa por diferentes procesos y dice, y queda pegado en algo. Entonces yo creo que ahí lo tienes muy claro. Juan, ¿qué dice la Biblia con respecto a estos tiempos? Porque yo he estado escuchando y he visto en muchas redes sociales que el fin del mundo, que van a empezar a hacer las trompetas de Apocalipsis, y una infinidad, no quiero decir de siervos que estén equivocados, pero yo sé que el Señor viene pronto. Pero sí. ¿qué dices tú? Claro, ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia evidentemente habla de los últimos tiempos, y lamentablemente hay muchos mensajes bañados de un sentido apocalíptico, pero irreal y no bíblico. Y no tenemos que dejarnos llevar por eso. En primer lugar, la pandemia no es un juicio de Dios. Eso tiene que quedar muy claro. Porque si la pandemia fuera un juicio de Dios, Dios no es un ser cruel que se iba a cebar en que la pandemia afectara principalmente a las personas mayores, aquellos que han levantado muchos de los países en los que nosotros vivimos, aquellos que nos han dado la vida que hoy tenemos, y principalmente la pandemia se está cebando en ese núcleo de población, y Dios nunca iba a traer un juicio que precisamente se librara en los más débiles, ¿no? O se cebara en los más débiles. La pandemia es una prueba que evidentemente Dios va a utilizar. Llega el tiempo de la iglesia, llega el tiempo de lo que es la familia, y la Biblia lo que nos dice es que tenemos que estar preparados, porque efectivamente, claro que son los últimos tiempos. Bueno, y alguien podría decir, bueno, pero es que los apóstoles también decían que estaban en los últimos tiempos. Y es que es verdad, los apóstoles también estaban en los últimos tiempos. La cuenta atrás de los últimos tiempos comienza en el mismo momento en que la iglesia inicia su andadura,
con una proclama resumida en Mateo 28, la Gran Comisión, que es que hay que predicar el Evangelio a todo el mundo. Hechos 1.8, el versículo central del libro de los Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una de las profecías que establecen el final de los tiempos es cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo y a toda la tierra. Es decir, la cuenta atrás de los últimos tiempos comienza en el mismo momento en que la Iglesia empieza a predicar el Evangelio. Por lo tanto, los apóstoles inauguraron la cuenta atrás de los últimos tiempos, y nosotros vamos a escribir el último capítulo de los últimos tiempos. Y lo estamos escribiendo. No queda mucho, pero no hay que ser teólogo ni siquiera cristiano para ver que el mundo está en fase terminal. Desde la biología y desde la ciencia ya estamos observando que esto está cambiando de una manera drástica y absolutamente caótica, ¿no? Entonces, ¿que estamos en los últimos tiempos? Por supuestísimo que lo estamos, y tenemos que estar preparados. Fíjate además, Paolo, que la Biblia dice ahí en Gálatas 4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es verdad, en la primera venida, Dios utilizó el Imperio Romano, que era un gran detractor del cristianismo, y toda la infraestructura que creó el Imperio Romano fue utilizada por Dios a través de Pablo para que el Evangelio fuera predicado a una velocidad sin precedentes en la historia. Las calzadas romanas conectaron ciudades, eso lo hizo el Imperio Romano, lo utilizó Pablo para predicar. La red de puertos fluviales por todo el Mediterráneo, eso lo hizo el Imperio Romano, lo utilizó Pablo para predicar el Evangelio sin precedentes en la historia. Una lengua común que unificó todo el Imperio Romano, la utilizó Pablo. Es interesante cómo Dios se sirve. Interesante. Fíjate que ahora, en el nuevo cumplimiento del tiempo, nosotros somos los pescadores con las modernas redes, las redes sociales. Y hoy, como nunca, Dios está utilizando una infraestructura que algunos pastores tildaban de satánica de pronto, sí, para que el Evangelio pueda ser predicado literalmente en cualquier momento y en cualquier rincón del planeta. Sí. Entonces Dios está al control, Pablo. No, sí, eso lo sabemos. Y bueno, estamos usando esta red y estamos teniendo esta entrevista contigo allá desde muy lejos y para que nos escuchen todos. Y me quería retomar algo que tú hablaste al principio. ¿Qué se entiende por ser entendido en estos tiempos? Porque hay muchos que están perdidos, o sea, que no sean cristianos, que son ateos, que no conocen a Dios, pero hay muchos. ¿Qué es ser entendido en estos tiempos? Ser entendidos en los tiempos es saber que el mundo está en fase terminal. Es darnos cuenta de que Occidente decae, Occidente, sobre todo Europa, que fue la cuna de la civilización y la cuna donde nacen los grandes filósofos, pensadores. Europa es un continente en decadencia, y el resto de Occidente, Norteamérica, Latinoamérica también. Aquí hemos abandonado los principios de la ética cristiana, la ética de los mandamientos, y cuando una civilización abandona los principios con los que ésta fue creada, esa civilización entra en caos, y además lo hace a una marcha acelerada, rápida y forzada. Estamos en los últimos tiempos, y ser entendidos en los tiempos quiere decir que hay que evaluar lo que nos viene encima. Hay que evaluar el por qué hemos llegado a este caos, y hemos llegado a este caos sencillamente porque Dios es un Dios de orden. Y cuando el orden que Dios estableció se trastoca, esto se convierte en un caos. Y eso es a lo que estamos asistiendo, ¿no? A un derrumbe de la civilización que ha abandonado los conceptos de la verdad. Fíjate qué interesante, Paulo, que los países del norte de Europa, de tradición protestante, fueron mucho más prósperos que los países del sur de Europa de tradición católico-romana. Porque cuando la Biblia se tradujo al lenguaje vulgar, al alemán, que era un pecado para la época traducir la Biblia a lenguas vulgares, la ética de la palabra empezó a hacerse evidente en la vida cotidiana de las personas. La ética de la verdad, la ética de la honradez, y eso se tradujo en prosperidad. No en vano Alemania era una de las reformas, era hasta hace poco el segundo país más rico y próspero del mundo. No en vano Estados Unidos, un país fundado en la verdad y en la ética de la verdad, es todavía hoy, la primera potencia mundial. Entonces hay que ser entendidos en todos esos aspectos y enmendar los errores. Ya es tarde para enmendar los errores, la historia está escrita. Dante Gebel dice que nadie es ateo bajo fuego enemigo.
Ahora vienen tiempos donde Dios está preparando el terreno y lo está preparando para que las personas se vuelvan a Dios, entiendan que el mundo entra en fase terminal y que solo Dios tiene el control. Sí, es verdad lo que dices tú. Muy edificante toda esta entrevista, Juan. Gracias por este tiempo. Ha sido de mucha bendición para mi vida y yo también va a ser para muchos de mis hermanos y amigos que van a ver esta transmisión, Juan. Y gracias por tenerte. Bueno, ahora... No, un placer. Y aprovechamos, Paolo, para decirte que, bueno, a quien nos pueda escuchar, que nuestro ministerio está a disposición de cualquier iglesia para trabajar cualquier temática relativa a matrimonio, familia, identidad de género y todos estos aspectos. Ahí seguimos en la lucha. Bueno, gracias por esa invitación. Ahí después vamos a dejar el link de tu página, del ministerio que tú tienes allá con tu amada esposa allá en Sevilla. Para mí ha sido un tiempo hermoso y gracias por tu tiempo, Juan, y solamente bendecirte y a tu hijo también y que sigas prosperando y vernos pronto. Amén, Paolo. Adelante, que nos veamos pronto. Claro que sí, que Dios lo permita. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho, Juan. Dios te bendiga. Igualmente. Chao, chao.